Las primeras partes de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Doña Florinda descargó el hacha de mano con una fuerza descomunal sobre el cuello de Jaimito el cartero, degollándolo al instante en medio del primer patio. La sangre brotó a borbotones sobre el primer escalón de piedra y las cartas de su bolso quedaron totalmente manchadas de rojo. Don Ramón sujetó el cuerpo del anciano de las piernas y lo arrastró de inmediato hacia la cocina del departamento 14 para evitar que los demás vecinos notaran la ejecución. Doña Florinda limpió el hacha con un trapo sucio y le aseguró a don Ramón que esa misma noche debían eliminar al chavo y a cualquiera que intentara salir de la vecindad. En ese preciso momento, el señor Barriga llegó a la entrada de la vecindad manejando su automóvil y trayendo consigo a su hijo Ñoño. El dueño llevaba su clásico maletín de cuero para cobrar las rentas atrasadas. Al intentar abrir la puerta del zaguán, el señor Barriga notó con extrañeza que el candado de hierro gigante estaba puesto por dentro. El hombre comenzó a golpear la madera con fuerza y gritó hacia el primer patio para que don Ramón o cualquier otro inquilino le abriera la puerta de forma inmediata. Ñoño se quedó parado a su lado sintiendo una leve inquietud al escuchar los golpes secos que venían desde el interior del inmueble. Dentro de la casa número 14, el profesor Girafales, Kiko y la Chilindrina escucharon los gritos retumbando desde la entrada principal. El maestro salió al patio llano para ver qué ocurría y se sorprendió al ver a doña Florinda y a don Ramón cubiertos de manchas rojas de la cabeza a los pies. El profesor Girafales los miró con desconcierto y les preguntó qué significaba toda esa sangre en su ropa y por qué la puerta principal estaba cerrada con candado. Doña Florinda se acercó al maestro, sostuvo el cuchillo filoso detrás de su espalda y le dijo que estaban preparando la carne para los churros del día siguiente, pidiéndole de forma fría que no se metiera en los asuntos del negocio. Al percatarse de la situación, el chavo corrió desesperado desde el tercer patio hacia el primer patio para pedir ayuda a los adultos. El huérfano vio al profesor Girafales y le gritó con lágrimas en los ojos que doña Florinda y don Ramón habían matado a doña Clotilde y a Jaimito el cartero para molerlos en la masa. La Chilindrina y Kiko salieron de sus casas al escuchar los gritos del niño, quedando paralizados por el pánico al ver el rastro de sangre fresca que conducía hasta las escaleras del departamento 23. Este sintió un miedo muy profundo al notar la gravedad de las acusaciones, por lo que el profesor Girafales decidió caminar hacia la cocina del departamento 14 para comprobar la veracidad de las palabras del niño. Sin embargo, don Ramón se interpuso en su camino de forma agresiva, levantando el tubo de hierro pesado para cerrarle el paso. El profesor Girafales intentó esquivar la embestida del hombre y arrebatarle el arma con las manos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Don Ramón le asestó un brutal golpe con el tubo directo en el rostro, haciéndolo caer de espaldas contra la fuente de agua del segundo patio con el cráneo fracturado. Kiko soltó un alarido de terror al ver a su maestro agonizando en el suelo y corrió de forma torpe hacia la puerta del departamento 14 para esconderse. Doña Florinda, completamente poseída por la locura y la ambición de no dejar ningún testigo vivo, caminó detrás de su propio hijo sosteniendo el hacha de mano. La mujer le dio alcance en el pasillo, lo sujetó del brazo y le clavó el filo en la espalda, sin dudarlo ni un solo segundo. La Chilindrina gritó con todas sus fuerzas al ver la escena y corrió desesperada hacia el tercer patio para buscar un escondite entre las sombras de las casas abandonadas. Don Ramón y doña Florinda se reunieron en medio del primer patio con los rostros desencajados y las armas goteando sangre. La mujer le aseguró a su socio que ya no había vuelta atrás y que debían exterminar a los niños restantes y al señor Barriga para quedarse con todo el dinero acumulado y huir de la ciudad antes del amanecer. Don Ramón asintió con frialdad y caminó lentamente hacia el pasillo del segundo patio buscando al chavo y a la Chilindrina con el tubo de hierro en alto. El chavo intentó correr hacia el departamento 8 para atrancar la puerta de madera, pero al ver a don Ramón acercarse con la mirada llena de odio, las piernas se le pusieron totalmente rígidas y tiesas por el terror. El huérfano cayó al suelo paralizado, mudo y sin poder moverse al sufrir un ataque extremo de garrotera en medio del pasillo oscuro. Sus esfuerzos parecieron dar frutos por un instante, cuando la Chilindrina logró arrojarle una cubeta llena de agua fría desde una ventana cercana, haciendo que el chavo recobrara el movimiento de golpe. El niño dio un brinco desorientado y corrió hacia el fondo del patio justo cuando don Ramón descargaba un golpazo contra el suelo. Sin duda alguna, una cacería brutal estaba llegando a su punto más sangriento en la vecindad.
El Chavo y la Chilindrina corrieron desesperados por el pasillo del segundo patio, buscando escapar de las garras de sus perseguidores. La Chilindrina tropezó cerca de la fuente de agua, soltando un llanto desgarrador al ver el cuerpo inerte del profesor Girafales. Don Ramón y Doña Florinda avanzaron a pasos lentos pero firmes, acorralando a los dos niños contra la pared trasera del oscuro y abandonado tercer patio. Doña Florinda levantó el hacha llena de sangre, mientras Don Ramón alzaba el tubo de hierro, listos para terminar con los últimos testigos de su macabro negocio. En ese preciso instante, unos golpes ensordecedores retumbaron desde el zaguán de la entrada principal. El señor Barriga, cansado de no recibir respuesta y sumamente preocupado por los gritos que lograba escuchar desde la calle, tomó un pesado tronco del suelo y embistió la puerta con toda la fuerza de sus más de 100 kilos. El candado de hierro gigante cedió de golpe y la puerta de madera se abrió de par en par. El señor Barriga y Ñoño entraron al primer patio y presenciaron una escena totalmente horrible. El suelo estaba cubierto de charcos de sangre, las cartas de Jaimito flotaban en la lavandería y el aire olía a carne quemada. Al percatarse de la situación, el señor Barriga corrió hacia el interior de la vecindad, gritando por ayuda a la policía que pasaba en patrulla por la calle. Don Ramón escuchó los destrozos en la entrada y se distrajo por un segundo mirando hacia el pasillo. La Chilindrina aprovechó esa oportunidad, agarró un pedazo de ladrillo suelto del suelo y se lo arrojó con toda su fuerza a Don Ramón directamente en el ojo izquierdo. El hombre soltó un alarido de dolor insoportable, llevándose las manos a la cara y dejando caer el tubo de hierro al piso. Sus esfuerzos parecieron dar frutos para los niños, quienes lograron esquivarlo y correr hacia la salida principal. Doña Florinda, ciega de rabia al ver que todo su imperio de dinero y sangre se derrumbaba en cuestión de minutos, no prestó atención a los niños y atacó violentamente a Don Ramón por pura frustración. La mujer le gritó que por su culpa los habían descubierto y le clavó el hacha de mano en el pecho. Don Ramón cayó de rodillas sobre la tierra húmeda del tercer patio, escupiendo sangre y mirando a su socia con terror mientras sus esfuerzos por respirar fueron en vano, falleciendo a los pocos segundos al lado de la fosa donde yacían sus anteriores víctimas. Pasaron las horas y la madrugada trajo consigo a varias patrullas de policía que rodearon la vecindad por completo. Los agentes armados ingresaron con linternas al primer patio y encontraron a Doña Florinda dentro del departamento 14. La mujer se encontraba sentada en el suelo de su cocina, manchada de sangre de la cabeza a los pies y comiendo de forma descontrolada los churros crudos hechos con la masa infecta, completamente ida de la realidad y riendo a carcajadas. Los policías la sujetaron con fuerza, le colocaron las esposas de hierro y la arrastraron hacia la patrulla mientras ella gritaba que los churros eran el mejor negocio del mundo. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado cuando las autoridades inspeccionaron a fondo el inmueble. En la cocina encontraron el molino manual lleno de restos humanos, los baldes de sangre y el cadáver descuartizado de Jaimito el cartero. Horas más tarde, los agentes excavaron la tierra del tercer patio y desenterraron los sacos de yute que contenían los restos de Doña Clotilde, el profesor Girafales, Kiko y los hombres desconocidos que habían sido víctimas de la pareja de comerciantes. La noticia de los crímenes de la vecindad sacudió a toda la ciudad de una forma espantosa. El final de esta historia dejó marcas imborrables en los pocos sobrevivientes. La vecindad fue clausurada permanentemente con cadenas y cintas amarillas por las autoridades, quedando como un edificio abandonado y maldito en medio de la ciudad. El señor Barriga, traumatizado por lo sucedido y arruinado económicamente tras perder su propiedad y a varios de sus inquilinos, vendió sus bienes y se mudó lejos con Ñoño para intentar olvidar la tragedia. Por su parte, el Chavo y la Chilindrina fueron llevados por el gobierno a distintos orfanatos del estado. La Chilindrina nunca volvió a hablar, pasando los días mirando fijamente hacia las paredes vacías de su celda de asistencia social. El Chavo permaneció en una institución oscura, donde pasaba la mayor parte del tiempo metido dentro de un bote de basura en el patio del orfanato, cayendo en un estado permanente de garrotera cada vez que alguien le ofrecía un pedazo de pan o comida frita. Sin duda alguna, un acto muy loco y sangriento destruyó la vida de todos los habitantes de la vecindad para siempre.